Shabbat Shalom para todos mis hermanos, que el Señor los bendiga y bienvenidos a una enseñanza más de Día de Reposo, una porción bíblica con la que buscamos entender el camino de Dios, su voluntad, la, la senda que ha trazado desde tantísimo tiempo hacia atrás, en lo que hoy reconocemos o llamamos nuestros padres, los padres de nuestra fe, que no son nada más ni menos sino hombres como los que encontramos en esta Biblia, hombres muy comunes en muchas cosas, pero en otras cosas con algo que nosotros tenemos que entender y que tenemos que, digamos que repetir, que tenemos que semejar, para ser también entonces tener esas cualidades que ellos tuvieron por medio de las cuales lograron agradar a Dios. ¿Cuáles son esas cualidades? ¿Cuál es la cualidad principal que encontramos a lo largo y ancho de los hombres de la Biblia? Que podemos decir en esto han sido diferentes quizás que yo y que la humanidad en general. ¿Cuál es esa parte? Dime. Una, una cualidad o varias cualidades. Algo particular que tú digas es que ellos tienen, además de sus errores y lo que sea, o más bien a pesar de sus errores, tienen esto en particular y lo encontramos y lo podemos ver a lo largo de la Biblia. ¿Qué tenían los hombres de la Biblia? Amor, buscaban a Dios. ¿Qué más? Fe, fe, temor de Dios. Hay algo que los hace muy diferentes a la humanidad en general y, y a nosotros en muchas ocasiones. Y ese valor agregado que queremos entender es el propósito de estas lecturas históricas, ver ellos cómo vivieron su vida con todas sus dificultades, con todas sus complicaciones y finalmente muchos de ellos ser aceptos y ser gratos delante del Señor. Y el punto y la palabra clave es fe. Bien, estamos en la historia de Jacob y Esaú cuando Jacob abandona la casa de su suegro Labán, después de haberle servido por muchos años, más o menos 20, 21 años. eh, Jacob sale de allí con una familia ya, digamos que establecida, con dos esposas. Sus hijos ya habían nacido, 11 de sus hijos, y con un montón de gente, de siervos y demás, sale de allí, de la tierra de Labán, y se devuelve para ¿cuál tierra? A la tierra de su padre Isaac. En el capítulo 32 se habla de ese asunto. Jacob se prepara para el reencuentro con Esaú, su hermano. Eh, en ese mismo capítulo, en un momento de esa travesía, Jacob se encuentra con el Señor, se le aparece y lucha contra él. Hoy vamos a enfocarnos en ese punto. El capítulo 33 habla ya como tal de la reconciliación entre Jacob y Esaú. Capítulo 34, la deshonra de Dina, una de las hijas de Jacob, que hay un problema grave acerca de una violación que le hacen contra esta muchacha y lo que esto significó y las consecuencias que esto trajo para quienes hicieron esto. Capítulo 35, Dios nuevamente se le aparece a Jacob y lo bendice en Betel. Y en el 36 habla de los descendientes de Saúl. Básicamente esos son los temas que ocupan esta porción bíblica. Pero, como bien saben, estamos enfocándonos en algunos momentos particulares, tratando de entender cómo todo esto apuntó y siempre tuvo una figura como una sombra que se ve clara que apuntaba al Mesías, a Yeshua. Entonces, sin más de esta introducción, esto es ver, hemos titulado esta temática como Yeshua entre versos, ¿no? Yeshua, un tesoro escondido entre versos. Yeshua, un tesoro escondido entre versos. Y eso es lo que vamos a tratar de conocer el día de hoy. Así que, mis hermanos, vamos a orar y empezamos. Cierran sus ojos y acompáñenme. Padre Celestial, te agradezco en esta mañana porque nos das la oportunidad de buscarte, Señor, y de compartir, de llamarnos un pueblo, Señor, y de compartir juntos, Padre. Te agradezco por los que vienen, por los que se van, Señor, por los que te buscan, Señor, y han reconocido que su vida tiene sentido si tú estás, Señor. A todos los que te hemos recibido, Padre, y hemos atendido a tu voz, te agradezco. Bendícenos y ayúdanos, Padre, para como Israel, como Jacob, vencer, Señor.
el día en que nos humillemos delante de ti. Gracias te doy, Padre Celestial. Amén. La enseñanza de hoy la he titulado Cara a cara con Dios, cara a cara con Elohim. Y voy a contextualizar un poco para llegar a ese punto y hacemos nuestro comentario del día de hoy. En el capítulo 32, como les mencionaba, Jacob se prepara para verse con su hermano, ¿no? Y aquí es donde arranca diciendo, capítulo 32, Jacob siguió su camino y salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob, cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre a aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú. Aquí cuando dice y envió mensajeros, es el nombre de esta parasha, que es Vayislach. Eso significa y envió. O ahí es donde arranca puntualmente esta porción. Envió a Jacob a Esaú, su hermano, envió mensajeros en el campo de Edom, o sea, la tierra que él mismo habitaba, y les mandó diciendo, así irán a mi señor Esaú, les mando diciendo, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos, siervas, y envío decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano, él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor, se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y vacas y camellos en 2 campamentos, y dijo, si viene Esaú con gran campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Bueno, cuando Jacob se va de su casa, cuando era un poco más joven, o 20 años atrás más o menos, él, después de haber engañado a su padre, ¿no? A Isaac, acerca de que él se hizo pasar por su hermano Esaú, siendo su padre ya viejo, a fin de recibir una bendición, la bendición del primogénito, él huye después de eso, ¿no? Él huye. Y tras esa huida, él tiene un encuentro con Dios. Vamos a recordarlo en el capítulo 28, 10. Salió pues Jacob de Berseba y se fue a Harán y llegó a un lugar cierto y durmió allí. Porque ya el sol había puesto y tomó de las piedras de aquel lugar y puso una a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. He aquí que ángeles de Dios subían y bajaban por ella. He aquí Yahweh estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Yahweh, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac, la tierra en la que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí que estoy contigo, te guardaré donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Y despertó Jacob y dijo, ciertamente Yahweh está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Se levantó de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal, derramó aceite en ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de aquella ciudad primero. Hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare, pónganle con este pedacito que es la clave para entender lo que sigue. Él dijo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que yo voy, y me diere pan para comer, vestido para vestir, si volviere en paz a la casa de mi padre, Yahweh será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Bueno, ¿cómo era la situación de Jacob? A ver, vamos a tratar de participar para que... Son preguntas re sencillas, igual, pero para que estemos bien conectados, sea más dinámico. ¿Cuál era la situación de Jacob en este momento? Pensemos en qué pasaba dentro de su cabeza. Estaba asustado, por supuesto. ¿Por qué estaba asustado? Porque salió corriendo de su casa, de sus padres, donde había pasado toda su vida hasta el momento, ¿no? Porque había hecho las cosas a las patadas, engañó a su padre, mm,
perdió un hermano en cierta manera, y no en cierta, sino por completo, perdió a su hermano. También abandonó a su madre, quien finalmente había estado con él en todo el proceso, y ahora se iba con una mano adelante y una atrás. O sea, sin nada. De todos los bienes de su padre, que seguramente era un hombre muy pudiente, muy rico, sale avergonzado de su casa. Y huye lejos, pensaba irse a la tierra de Harán, que es donde se quedaron sus tíos cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos. Él pasa por Harán y allí se quedan unos de sus familiares y él sigue hasta Canaán. Pues Jacob se va hasta allá. Pero antes de llegar allá, ¿qué pasó? Entonces dice que él se recostó, ¿cierto? Él estaba solo, completamente solo. No tenía siervos, esposas, hijos, nada. Estaba en esa etapa de juventud en la que uno toma decisiones. Esa etapa en la que uno empieza a darse cuenta de las consecuencias de las decisiones de uno, que de momento parecían malas, ¿no? Claro, su papá lo había bendecido, pero la situación no parecía de bendición, sino era de soledad completa. Un hijo que abandona la casa haciendo trampas. Y resulta que un día cualquiera, estando en un monte, cuando se va a acostar, ¿no? Que coge una piedra como almohada. eh, entonces, en esa situación, Jacob elige una piedra, se recuesta allí. Está hablando de que él colocó una piedra como cabecera y que en eso él tiene un sueño particular. Y en ese sueño se da cuenta que la tierra en la que él estaba tenía una condición particular. En esa tierra, y él lo establece no como él, sino como la tierra en la que está, dice, esta tierra es casa de Dios y puerta del cielo, y en el sueño una escalera conectaba con el cielo, de lo cual subían y bajaban mensajeros de parte de Dios o ángeles. Y viene la frase importante, versículo 13. ¿Cómo dice el 13? El capítulo 28, 13, ¿qué dice? Sí, en el versículo 13, ¿qué dice ahí, Felipín? El 28, 13. He aquí que Yahweh estaba en lo alto de ella, el cual dijo, ¿qué dijo? Yo soy Yahweh, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Te extenderás al occidente, al oriente, al norte y sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente, y estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas. Volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Entonces, otra vez, pensando en la situación, ¿cómo estaba Jacob? Angustiado, triste, hasta desesperado, yo me imagino, sin saber realmente a dónde ir. Esto era muy improvisado lo que él estaba haciendo. Tenía una ansiedad y yo no sé, o sea, pensemos en la mente de un engañador. Alguien que va a hacer algo que sabe que es una trampa. Y nada más ni menos que engañar a su padre, la máxima autoridad. ¿Qué pretendía Jacob que pasara después de eso? ¿Será que él pensaba que su papá le iba a decir, hijo, ven y hablamos y todo está bien? O sea, ¿qué esperaba? ¿Qué pasaría? Yo creo que él sabía que le tocaría huir. Porque sí, ni siquiera porque su papá estaba molesto, sino porque su hermano, pues él conocía a su hermano y sabía que él tomaría venganza de esto. O sea que él quizás, ¿no? Porque esto lo suponemos, quizás él sabía que este engaño que él hacía tendría unas consecuencias de las cuales él ya había asumido. Él asumió que tendría que irse. ¿Será que ya tenía claro a dónde irse? Pues si lo había planeado, quizás sí, y ya sabía para dónde irse. Sin embargo, todo lo que estaba pasando era completamente nuevo para él y era haberse metido en un problema grandísimo. ¿Qué pasa cuando tomamos decisiones complicadas? Cuando son ese tipo de decisiones en las que estamos solos, completamente solos, porque no hay apoyo de la familia, no porque la gente quiera o no apoyarnos, sino porque son decisiones que nos competen a nosotros mismos, que tenemos que asumirlas. ¿Cuál fue la decisión que había tomado Jacob? O sea, si él sabía que lo perdería todo, ¿por qué lo hizo? ¿Qué quería Jacob?
una bendición. Él quería una bendición que él sabía que su hermano había desechado. O sea, todo esto lo hizo Jacob porque él sabía que la bendición entregada por sus padres superaba en creces cualquier terreno, cualquier situación económica, cualquier riqueza que quizás sí tenía Jacob como un deseo, Esaú, perdón. Y aquí viene lo que quizás era inesperado. Y es que recostado el Señor se le aparece y le dice, yo soy el Dios de tus padres. O sea, la bendición que tú estás buscando me pertenece a mí. Yo se las entregué a tus padres. Y dice algo que es importante, lo hace en un sueño, ¿no? Cosa que uno se levanta y uno queda como, ¿será verdad? Le dice, soy el Dios de tus padres. Y esta tierra se la daré a ti y a tu descendencia. Eso es algo importante. Porque si le dice el Señor a Jacob que le haría esa tierra a Jacob y a su descendencia, entonces también descartamos que no se le haría a quién. A Esaú. O sea que Jacob a través de este sueño sabía que a pesar de toda su trampa, y no porque Dios le haya aplaudido su trampa, sino que porque ya lo había predestinado, ya lo había escogido para ello, en Jacob y sus descendientes tendrían ese lugar, un lugar del cual estaba huyendo. O sea, todas las improbabilidades. El hijo menor, un hijo que tuvo que irse de casa huyendo por una venganza que seguramente era de muerte, y ahora Dios le dice, no temas porque tú poseerás esta tierra junto con tus hijos. Entonces yo estoy contigo, te guardaré donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Entonces además el Señor le dice, haz lo que tengas que hacer y yo me encargaré de que tú vuelvas a este lugar. Y ahí es cuando se levanta y le dice, despertó y dijo, ciertamente Yahweh está en este lugar y yo no lo sabía. Tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que la casa de Dios y puerta del cielo. Y esto es algo muy interesante, porque cuando hemos hablado de este concepto del espacio sagrado, del lugar sagrado, eh, donde hemos entendido que esto se refiere a un lugar en el que la presencia de Dios está, pues Jacob lo acaba de presenciar. Él dice, yo no me había dado cuenta, pensaba que este era un lugar cualquiera, pero es casa de Dios, Betel, casa de Dios. Ahí viene el término Betel, en hebreo significa Bet, el, casa, Dios. Y puerta del cielo, dice, ¿no? Esto se repetirá más adelante en un pasaje donde Yeshua habla con Natanael y se habla de un verdadero israelita y en ese mismo pasaje habla de algo como esto, que ya ahorita lo veremos. El caso es que esa piedra que había puesto como cabecera, luego la erige y pone con ella, hace un altar y lo pone como una señal. En la antigüedad se marcaban los lugares que tenían cierta relevancia o importancia con piedras, ¿no? Sí, y se establecen unas piedras particulares, muchas veces marcadas, se- ¿cómo es que le llaman a esto? Se untaban con cal. ¿De qué color es la cal, saben? Blanca. Se untaban con cal para que destacaran, ¿no? Entonces, de esa manera las piedras, pues, eran una señal, o sea, la gente las veía y eso significaba algo. Era como establecer una bandera, ¿no? Entonces, lo que esto significa es que cualquier descendiente de él y cualquier persona que volvía a ese terreno sabía que había un hombre que había establecido ahí una señal. ¿Qué era esa señal? Donde él hizo un voto, hizo un juramento. Y él dice, pues Dios me dijo en ese sueño, dijo, yo estaré contigo, te guardaré donde quiera que vayas, volveré a traerte a esta tierra y no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Pero eso fue un sueño. Nosotros solemos diferenciar un sueño de la realidad, por supuesto, ¿cierto? Si nosotros soñamos algo de cualquier tipo, un sueño cualquiera, nosotros ¿cómo le digo? Sentimos un compromiso con relación a ese sueño, sentimos que ese sueño es una realidad que va a pasar como tal, no necesariamente. Sin embargo, sí los sueños comunican cosas. Es decir, aquí viene la manera en que por lo menos podemos aprender de una manera como lo hace Jacob. Él dice, pues este sueño
Si es de parte de Dios, entonces yo hago un juramento. Y es que si se cumple, entonces aquí condiciona, ¿sí? Si se cumple, si va Dios conmigo entonces y me guarda en este viaje en que voy y me da pan y vestido, y si vuelvo a casa de mi padre en paz, Yahweh será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Entonces él hace un compromiso. Dice, ok, si ese sueño es real, porque él podría también estar pensando que está, sí, imaginándolo, pues acaba de tomar una bendición de su hermano. Ahora podría estar pensando, no, esto también es una señal de parte de Dios. No, el cumplimiento de la señal era sencilla, y es que fuera verdad, que él pudiese volver y en paz, ¿no? Esa es la parte clave. No volver y reclamárselo en guerra, no. Si yo puedo volver en paz a la casa de mi padre, entonces Yahweh, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, también será mi Dios. Yahweh, el Dios de Jacob. Podemos decir entonces que hasta este momento Dios, a ver, que Jacob no tenía a Yahweh como su Dios. Sí, pero era como Dios de mi papá. Siempre era así, el Dios de mi padre, el Dios de eso. Pero no, era difícil que era mi Dios. Que Dios se le manifestó. Entonces, hace un compromiso con el Señor de que si este sueño es verdad, se tiene que ver reflejado en que Él pueda regresar a este lugar. Bueno, yo les hacía la pregunta. Si él dice, si yo regreso, tú serás mi Dios, quiere decir que para Jacob, el Dios de sus padres, no era su Dios. ¿Qué pensamos? ¿Era o no era? Sí, que siempre se decía el Dios de mi padre, pero mi Dios casi nunca se decía hasta que se le revelaba la vida. Ok, o sea que hacía falta una relación, una manifestación de Dios con Jacob para que Jacob diga, Él es mi Dios. ¿Sí? Una relación, ¿cómo se dice? Personal. O sea que creía en Él o no creía en Él. Sí creía que vida se había visto. Sí, es que es una pregunta importante porque nosotros damos por hecho que creemos en Dios. Porque así nos enseñaron, porque es nuestra costumbre, tradición y demás. Pero la verdad, es mejor ser honestos como Jacob y decir es que no es mi Dios. No es mi Dios todavía porque es que yo no lo conozco. Es más sensato, es más honesto. Decir, yo tengo que encontrar sus señales en mi vida. Pero cuando hacemos ese tipo de declaraciones es porque es un voto, es un juramento. Si tú me haces volver acá, está bien. Tú eres mi Dios, porque es que he encontrado una evidencia, más allá de que, digamos que aquí no está poniéndose en tela de juicio de si Él existe o no, sino más bien de todos los dioses de la tierra, creídos y por creer. Jacob decide seguir a un Dios de sus padres que él no conocía y que no había visto y que no entendía y que nada, que solamente había oído de los dichos de sus padres, que Dios se nos apareció y nos dio este lugar, pero ¿cuál es la evidencia de eso? Entonces él dice, pues tiene que para mí también ser evidente. Para mí también tiene que haber una evidencia. Y esta evidencia es que Él cumpla lo que ha dicho sobre mí y mis padres. ¿Y qué dijo el Señor sobre los padres de Jacob y sobre él? Los bendijo a él y a sus descendientes. Así que había una señal clave para ver la realidad de este Dios. Y es la permanencia, la existencia de este pueblo. Un pueblo que no debía exterminarse. Un pueblo que iría y volvería, ¿no? Entonces Jacob condiciona prácticamente a Dios de esa manera, no necesariamente de una manera orgullosa, sino que pues él no sabía si ese sueño era real, o sea, aludía a una realidad. Él dice, pues yo solo sé que esta bendición de mi padre, esta promesa, tiene valor en mí si yo vuelvo, si no, pues estoy inventándome todo y es una ilusión. Por eso digo que es sensato cuando nosotros nos proponemos a ver a Dios más allá de lo que la gente diga o no, de lo que hemos aprendido o no, de lo que hemos oído. Es cuando nos proponemos verlo en nosotros, en un cara a cara. Por eso he titulado la de hoy, cara a cara con Dios. En el capítulo 32, ahora sí, yendo aquí, Jacob entonces vienen varios capítulos desde el 28 hasta el 31, donde se va lejos,
va y conoce a las que serían sus esposas, tiene muchos problemas y empieza a cosechar de todo y se da cuenta que la vida no es tan fácil. Se da cuenta que la vida está llena de injusticias, está llena de engaños, ¿no? Y el engaño que hizo Jacob con su padre y la astucia y su inteligencia para maquinar cosas, ah, también se le hicieron a él, ¿no? Y esto Labán le hace muchas trampas. Finalmente sale Jacob de allá como huyendo, cansado de que se aprovecharan de él, de su nobleza, porque era un tipo noble. Cosechó mucho de lo que él hizo. ¿Y qué hizo Jacob? Engañó. ¿Cuál es la palabra clave de Jacob? Engañador. Engañador. La persona que con trampas se busca su vida, ¿no? Pues llega otro más tramposo, más fuerte y lo doblega. Y era necesario que él fuese doblegado, porque de momento él se había quizás construido su futuro a punta de su inteligencia, de, bueno, si yo me aprovecho que mi hermano, sí, de su astucia, si yo aprovecho que mi hermano está cansado y de pronto ese como es tan tonto, me entrega la primogenitura a cambio de algo. Yo sé, yo lo conozco, ¿no? Siempre como maquinando. Y lo hace, lo logra. Y luego yo sé que si la hago bien, la trampa con mi papá, él me terminará bendiciendo a mí, no a mi hermano. Y yo que sé cómo lo habrá pensado, pero suponiendo que él en su astucia se ganaba las cosas. Y si esto es lo dicho por la Biblia, quién sabe cuántas más cosas en su vida logró de esa manera, porque al parecer es una forma de ser, es una conducta que él tenía por sus medios, no muy ortodoxos, no muy legítimos, no muy morales, se ganaba lo que él quería. Y llegó Labán, uno más avispado, como decimos en Colombia, uno más fuerte, que lo tenía de su mano, lo tenía en su palma, y entonces le hace una y otra trampa y lo tiene 21 años trabajando para él. Lo cogió como si fuese un siervo de su casa. Y entonces, ¿qué pasa cuando llegan estas situaciones que uno empieza a cosechar lo que uno ha hecho? Generalmente, o en el mejor de los casos que hace esto sobre uno, lo humilla. Y esa humillación lo hace a uno reflexionar. Cuando tú empiezas a recibir lo que has hecho y si uno se da la oportunidad de aprender, esto lo humilla a uno y lo hace crecer entonces. Y entonces, él huye y viene este asunto y era, ¿para dónde me voy? Pero él recuerda y toda su intención era volver a casa de su padre. Después de 20 años pasan muchas cosas, ¿no? O sea, pensemos en nosotros hace 21 años atrás, ¿no? Pum, apenas tendría como... Ah, bueno, no, ¿tú eres Joshua? ¿Así chiquitica? No, yo tendría 35, tendría como 14 años, una cosa así. Mi mamá, 20. no, 35 menos 35, no, son 35 menos 20 son 15. Tendría 16, 21 años, o que tendría 14 años. ¿Tú cuántos? Yo tendría 37. 37. Pues jóvenes, ¿no? ¿Y cómo era la vida de uno? Pues yo estaba por allá en el colegio y en ese tiempo compartía mucho con mi familia y estaba en una iglesia. Dime. Felipe estaba llorando en un hospital, estaba con su familia. Pasan muchas cosas en 20 años. Johncito, 8 años. John tenía 8 años. Bueno, como sea, el caso es que han pasado mil cosas, ¿no? Eh, Nuestros problemas de esa época simplemente terminan como muriendo o cambiando. Y ese era el punto desconocido de Jacob. Él no sabía qué tanto lo que él había hecho en su casa, en qué se había transformado, qué habría pasado con Esaú, con sus padres. Pues cuando él regresa, tiene miedo de encontrarse con Esaú. Tenía miedo de verse con su hermano, porque él sabía de la falta que le había hecho, de la trampa que le había puesto y tenía miedo por su vida. Entonces cuando va, envía unos mensajeros, porque tenía que atravesar por el terreno de su hermano. ¿No? En ese tiempo, Esaú estaba por la tierra de Seir, ¿no? En el campo de donde dice aquí.
Y bueno, él le dice, yo he morado, le manda mensajeros diciendo, mira que he morado con Labán y ahora he crecido, ¿no? Tengo muchas ovejas, vacas, tengo familia. em, Quiero hallar gracia en tus ojos. O sea, lo que le está diciendo es, mírame que ya no voy solo, sino que tengo una familia, Ya no soy una persona. ten misericordia de mí, ¿no? Lo que le está diciendo es, no me mates, no, no. O sea, como después de 20 años uno quiere es como decir, mira, 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 como han pasado cosas, Progresar. un tipo de progreso, sí, en el cual diría Jacob que obtuve sin necesidad de los bienes de mis padres ni de los tuyos. O sea, él recibió una bendición, pero físicamente no le quitó nada a su hermano, Sí. ni sus tierras, ni nada. Lo que le está diciendo es, mírame que somos una familia nomás, o sea, no, no, no me mates, ten piedad de nosotros. Cuando volvieron los mensajeros, dice, él también viene a recibirte, pero viene con 400 hombres. Cuando pasa esto, Jacob nuevamente Asusta. se recordó como el momento anterior del capítulo 28 y se asustó. Porque pues, claro, nos vamos a encontrar qué necesidad que te traigas a todos los escoltas. Porque 400 hombres es, ¿qué? Un ejército, o sea, ¿para qué tanta gente? Entonces este empezó nuevamente a ser astuto y a encontrar entonces una salida buena. Entonces, si son 400, pues, ¿y si nos mata? ¿Y si acaba con mi familia y se venga de una vez? Pues dividamos la casa en dos. Vamos a ir día a dos campamentos para que si nos mata a unos, pues queden otros. ¿Y esto qué representa en la vida de Jacob esto? ¿Que es un momento de qué? Decisión. De falta de fe. Ah, Muy parecido al de Abraham y al de Isaac cuando fueron a Egipto y a Gerar y dice que pues pasaban a sus esposas como hermanas porque tenían miedo de que las mataran. Y es la misma situación de fe de Dios nos ha prometido todo, pero ¿y si no? Pero es que estamos delante de uno más fuerte y si nos mata. No, era esta situación de fe de pues Dios dice cosas, pero pareciera que no, porque si no no permitiría esto, ¿no? es Entonces yo le ayudo. dudar, ¿verdad? Entonces viene una duda que hace que uno tome unas decisiones queriendo salvaguardar su vida. En este caso, pues uno lo comprende, ¿no? No estamos. Echarle una ayudita ¿Quién adicional. sabe qué habría hecho uno? Además que habríamos hecho cosas similares, por supuesto. Eh, lo único que vemos aquí es ese asunto de nuestra humanidad, donde siempre nos ha costado realmente, digamos, tener un paso de fe mayor. Y bueno, Jacob ya había pasado 20 años y estaba regresando a su tierra y estaba viendo de una otra manera, aunque no había llegado aún, estaba viendo cumplido lo que en el sueño había recibido. Y es que irás y yo te protegeré y volverás y yo estaré contigo. Y él dice, pues si tú me guardas y me das pan para comer y vestido para vestir y vuelvo a este lugar, serás mi Dios. Y pues había pasado todo, solamente que no había llegado, le faltaban unos kilómetros, unos cientos de kilómetros, no sé cuánto, para llegar, pero pues estaba relativamente cerca. Y entonces hace la de Jacob, la olímpica de los humanos. Y es lo que el miedo nos hace hacer, ¿no? Y es empezar a tomar decisiones alternas. En este caso él, pues dividámonos. Sí, pero el punto es, está decidiendo antes, ¿sí? Decidió antes de todo. Versículo 8, y dijo, si viene Saúl contra un campamento y lo ataca, el otro escapará. Y dijo Jacob. Y ahora aquí viene una oración de Jacob, lo que nos hace pensar que a pesar de todo, y como estaba manejando ya las cosas con sus temores, primero mandando mensajeros, luego dividiendo el campamento, porque ahorita va a hacer más cosas aún, él hace algo que, que demuestra un cambio ya en Jacob, uno que antes no existía. Y aquí dice, dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Yahweh, que me dijiste, vuelve a tu tierra y tu parentela y yo te haré bien. Soy menor que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi callado puse este Jordán, pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar que no se puede contar por la multitud.
y durmió allí aquella noche y tomó de lo que vino a la mano un presente para su hermano Esaú. 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas, 10 borricos, y lo entregó a sus siervos cada manada de por sí, y dijo a sus siervos: pasad delante de mí, y poned espacio entre manada y manada, y mandó al primero diciendo: si Esaú mi hermano te encontrare y le preguntaré diciendo: ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás: es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú. Entonces vemos aquí a Jacob diciendo, bueno, se conecta otra vez con su Dios y le dice: tú eres Dios de mi padre Abraham y de mi padre Isaac. Pero no le dice mi Dios, ¿no? Que vamos a ese punto del donde, con el capítulo 28. Así se le presenta a Dios: yo soy el Dios de tus padres. Él dice: pues estoy buscando al Dios de mis padres. Tú me dijiste que volviera a esta tierra y que me harías bien. Ahora le dice: líbrame de mi hermano. No, que no me mate a mí y a mis hijos. Porque tú has dicho que me harías bien. Entonces, que no me mate. Tú dijiste que me harías como la multitud de la arena del mar. Pues que no me mate mi hermano. Y entonces, él nuevamente toma una decisión. Entonces, primero dividir el campamento. Ahora lo que él hace es que empieza a mandarle unos regalos, unos presentes. Incluso de otra manera podría llamarse, aunque suena más feo y no necesariamente con esa intención, pero unos sobornos. Porque él no sabía qué pensaba su hermano. Y él a lo mejor pensaba: tengo que comprar su misericordia. Dime. Que hay algo que es muy bonito de él, que él mismo le agradece. Pero la mayoría de la gente que no, que hasta ahora está llegando, dice: ore por mí, ore por mí. Pero ahí nos damos cuenta que cada quien tiene que orarle a Dios y hablarle a él para que se le manifieste y no esperar que los demás. Pues, aunque uno debe orar por todo el mundo, ¿no? Pero no esperar que otro ore por mí. Yo tengo que tener un encuentro con el Señor y orar directamente con él. Sí, mamita. Él encuentra, es que este es el punto de la oración, ¿no? ¿En qué momento nosotros debemos orar y cómo hacerlo? Pues Jacob sabía que lo que tenía que hacer en este momento justamente era buscar a su Dios, al que le había dicho que volvería y que le multiplicaría. Y entonces Jacob hace uso de pues de la oración, de algo tan, como, de un acceso tan abierto como lo es la oración, para decirle: ¿dónde estás, Dios de mis padres? Aquí estoy yo, tú me hiciste volver, pues entonces que no me maten. Entonces él busca, toma la iniciativa y busca a su Dios. Sin embargo, mientras hacía esto, estaba ejecutando el plan B, y era mandarle presentes a su hermana. Y empieza a mandar cualquier cantidad, ¿no? Imagínese esto: 200 cabras, ¿ah? 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas, 40 vacas, 20 asnos, 10 borricos. O sea, mandó en total como, como 500, como 600 animales, ¿no? Quieren calcular ahí, pero un montón. Lo que significaría que casi que le estaba mandando un presente a cada uno de los que acompañaban a su hermano. Y hasta más. Dice que lo entregó a sus siervos cada manada de por sí. Y lo mandó diciendo: si mi hermano los encuentra y le preguntan: ¿de quién eres y a dónde vas y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás: es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú, y aquí que también él viene tras nosotros. Entonces dice: pues, si te preguntan para quién es esto y de quién eres, pues es un regalo que trae Jacob. Él quería, por un lado, impresionar a su hermano de que tenía mucho, que era un tipo muy generoso y muy, o sea, hay que pensar todas las opciones que podrían haber sido. Una es: él viene con 400 hombres, pues de pronto siente un poco de temor si se da cuenta que yo tengo mucho poder, ¿no? Es una opción. Que sienta que tengo mucho poder, tanto así que con un solo regalo le estoy dando todo este montón de animales. Y si no le gustan, pues le mando otro tipo con otro montón. Primera opción, es decir, alardear. Segunda opción: llenarlo de regalos, decirle: es que está tan arrepentido que, o sea, como el hombre infiel que llega a su casa y le lleva los mariachis, le lleva chocolates, flores, le llenó la casa de flores a la mujer, o sea, hizo de todo, ¿no?
para que ella lo perdone. Puede ser otra opción, que es simplemente Resarcir. tratar de restituir, exacto, pues la afrenta. Y quizás de esta manera Esaú no estuviese tan molesto o se le aplacara la ira que él creía que podría haber tenido. Entonces, 19, mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas diciendo conforme a esto harán a Esaú cuando le encuentran. Y dirán también, aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, después veré su rostro, quizás le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él y él durmió aquella noche en el campamento. Entonces apaciguaré su ira con esto. Después veré su rostro y quizás le seré acepto. Y esta frase que está aquí es muy interesante porque tiene mucho que ver con lo siguiente que veremos. Pero entre lo cual no está Esaú. Voy a apaciguar su ira. Después veré su rostro. Quizás me aceptará, no me matará. Pasó el presente delante de él y durmió aquella noche en el campamento. Entonces empezó a mandar así de a manadas. Y él se quedó en el lugar en que estaba y durmió allí. O sea, ya iban adelantándose, ¿no? Dividió el campamento, luego se fueron adelantando. El caso es que había un reguero de gente en el desierto con animales. En el desierto no, en la zona en la que están, que no necesariamente es desértica. Versículo 22. Y se levantó aquella noche. No, estamos en el 32-22. Tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas, sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo. Entonces les dice, bueno, faltan ustedes, vayan adelantándose. Y él se quedó solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, ¿no? O sea, le pasó toda la noche. Pero aún de noche, les dicen, bueno, váyanse, o sea, de madrugada, pues, antes de que saliera el sol, todos avanzaron. Y dice aquí, así que quedó Jacob solo y se le apareció un varón y luchó con él hasta que rayaba el alba, o sea, hasta que salía el sol, hasta que empezó a despuntar los colores de la mañana. Cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Es una escena de marco, ¿no? Para encuadrarla, muy conocida. Un hombre luchando contra un ángel. ¿Qué tipo de lucha habrá sido? ¿Por qué luchaban? Hay muchas preguntas sobre esto. ¿De dónde salió? ¿Por qué le apareció cuando él ya estaba solo? ¿Qué estaba haciendo Jacob de momento? Él pensó que el peligro ¿dónde estaba? Adelante. Adelante. Y él se quedó solo y terminó luchando. O sea, la afrenta que él pensaba que tendría delante, al parecer, la tuvo aquí cuando estaba solo. Cuando el varón vio que no podía, y en esta lucha, dice que Jacob era más fuerte. Por lo tanto, este le toca aquí, le tocó el encaje, dice acá, del muslo. Y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Se le tocó aquí la pierna y quedó como alerta, ¿no? Cojeando. Quedó como... ¿Se lo han visto caminar? El cuentahuesos. Quedó cojeando porque hay una particularidad de esa parte del cuerpo. ¿Qué pasa con el muslo? Y lo que hay ahí. ¿Qué le descoyuntó? Un hueso, ¿cierto? Seguramente. Pues que es la parte más fuerte del cuerpo. El fémur es el hueso más fuerte. El ángel que le tocó a Jacob. Su fortaleza. Su fortaleza. ¿No? Este luchaba con él, no sabemos cómo. Pero el caso es que cuando el varón decía, bueno, me está como venciendo, cogió y le tocó. O sea que antes no le había tocado, no sé. Pero lo tocó y con eso, pum, se le soltó la pierna. Le dio un calambre. Alto, alto, stop, stop, stop. Le dijo, calambre, calambre, calambre. Y entonces dice, camine, mueva la pierna, muévala para que se le quite. Se desgarró. Y dijo, dijo, déjame porque raya el alba. El ángel le dice, me tengo que ir.
Ya llevamos mucho rato en esto. Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Entonces pregunta, ¿qué tipo de pelea era? ¿Era una guerra espiritual? Porque si nos fijamos, él le dice, ¿qué quería Jacob? ¿Hacerlo huir? ¿Estaba peleando porque le daba miedo? ¿Porque era un malvado? Él estaba reteniéndolo. Él estaba era buscando que no se fuera. Y es diferente el tipo de lucha, ¿no? Ahora si pensamos nosotros, si esperamos algo de alguien y de esa manera luchamos, ¿qué estaríamos haciendo? Probablemente abrazándolo, estaríamos agarrándolo, ¿cierto? Por lo tanto, por eso el ángel no lo mató, ni fue no es que lo venció luchando pues cuerpo a cuerpo, sino muy probablemente es que él no lo soltaba. Y él dice, pues ya me tengo que ir, suéltame. Le venció en el sentido de que él no lo pudo dejar. Entonces él va y lo toca, pum, y queda ya, quedó mal, y le dice, no te dejaré si no me bendices. Él dice, aunque yo esté descoyuntado, desgarrado, encalambrado, yo no te voy a dejar si tú no me bendices. Había condicionado al ángel, es que ese Jacob era un loquillo. Ese Jacob era muy valiente, era tenía claro lo que quería. Y él le dice, muy tenaz, sí. Y estaba dispuesto a perder toda su fuerza, con tal de que ese ángel le bendijese. Recordemos que él había acabado una noche antes de orar y decirle, tú eres el Dios de mis padres, aquí en este lugar tuviste que volver y entonces no me dejes morir. Pues se le apareció la noche siguiente y, y por eso lo agarró. Y le dijo, pues bendísima, o sea, confírmame lo que tú has dicho, que no va a morir mi familia, que estaré bien. El varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? ¿Será que no sabía cuál era el nombre? ¿Será que aquel ángel no sabía cuál era el nombre de Jacob? Le dice, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Si notamos, aquí es donde quiero que le pongamos harta atención, mucha atención. Porque es que el ventilador me cierra las hojas. No, es que está bien, pero me mueve las hojitas de la Biblia. Pongámosle bien cuidado. ¿Qué está pasando acá? Jacob está luchando por su familia y por una promesa nuevamente. Pero ya no contra nadie, no contra su hermano, no contra sus padres, sino directamente con Dios. En el sentido de que él estaba obstinado, tenía un compromiso de que sea como sea, tenía que ver que esa bendición que él había buscado desde pequeño, pues fuese una realidad. Buscaba una confirmación a toda costa, aunque eso le costara la vida, porque él sabía con quién estaba luchando. Él sabía con quién estaba forcejeando. Y la pregunta de cuando lo ves, ¿tú quién eres? Y ahí es muy psicológico este momento, o sea, pensémoslo. Cuando él dice, bendíceme, lo que él le pregunta es, ¿y quién eres tú para que yo te bendiga? Y lo que hace con Jacob es sentarlo a que piense en quién es. La pregunta filosófica más compleja. ¿Cuál es la pregunta filosófica más compleja? ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿No? Yo recuerdo algunas en el colegio nos hicieron ese ejercicio, ¿no? Vamos a tratar de replicarlo acá para que entendamos la profundidad de esto, ¿no? ¿Quién eres tú, Felipe? ¿Quién eres tú? No te pregunté tu nombre. ¿Quién eres tú? ¿No? ¿Quién eres tú, Georgito? Cualquier respuesta es válida. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? No te he preguntado qué hizo Dios por ti, sino quién eres tú. ¿Sí? ¿Quién eres tú? Es que la pregunta es difícil, ¿no? Es capciosa, sí. A ver, ¿quién eres tú, allá el que estás detrás de ese Google Meet? Sí, tú, el varón de chaqueta. ¿Quién eres tú? Yo soy lo que soy, maravilloso. Es que cuando uno es filósofo, uy, ojo porque el Señor fue el que dijo yo soy quien soy, ¿no? No, tampoco nos vamos a ese nivel.
Ah, ya, ya, claro. La sutilidad de las palabras. Bueno, es una pregunta para pensar, para que se la piensen allá cuando estén en su soledad. Pregúntese, ¿yo quién soy? ¿Sí? ¿Quién soy yo? Porque si el Señor nos dice, yo soy el que soy, la verdad es que a mí me resulta más fácil entender quién es Él que quién soy yo. Porque cuando Él me dice, yo soy el que soy, yo entiendo que lo es absolutamente todo. O sea, la respuesta de quién es Él se responde de una manera mucho más accesible, más compleja, porque Él se ha dado a manifestar como es, sin apariencias, sin falsedad, sin tinieblas, con luz plena, y nos deja saber quién es, y Él es, simplemente es la esencia de todo lo que hay. Y sé que es una respuesta también muy genérica, muy amplia, pero me ayuda a entenderlo a Él. Pero cuando me pregunto quién soy yo, es más difícil. Porque saber quién soy yo significa que te debo indagar en lo profundo de mi ser y preguntarme quién soy. Y Jacob le responde con honestidad. ¿Y qué le dice? Yo soy un engañador. Yo soy Jacob. Boom. Esa es la respuesta que tenía que tener. La honesta. Yo solo soy un engañador. Yo solo soy un hombre débil. Mírame, aquí agarrándome a ti aunque me quites mis piernas. Porque tengo miedo. Porque, porque sé que solamente... Él se humilló. Él se humilló y entendió que por más de que se esforzara y siguiera haciendo trampas y siguiera haciendo planes y estrategias, siempre iba a ser una presa fácil. Siempre era una liebrecilla allí llena de chacales buscando matarlo. Y está simplemente huyendo rápido, ¿no? Acelerado el corazón. Así se veía Jacob, encontrando despistar al enemigo. Pero tiene que ser confrontado en un cara a cara. Por eso les dije el verso anterior, tiene mucho que ver. ¿Qué decía el verso anterior? En ese verso dijo así: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí y después veré su rostro, quizás sea acepto. ¿No? Dice, lo veré cara a cara y quizás sea acepto. Y hablaba de su hermano. Pero esa noche le pasó otra cosa similar. Encontrarse cara a cara con quién. Quizás le sea acepto y no me mate. Y pueda seguir mi camino. Entonces le hace la pregunta de preguntas, ¿quién eres? Y es la pregunta que nos tenemos que hacer hoy. Después de este camino que hemos tenido, un camino difícil, un camino de engaños, de trampas, de sufrimientos, de melancolías, de torpezas, de mucha estupidez, de muchas malas decisiones, de mucho odio, de, de mucho maltrato, de mucho menosprecio, de, de muchos vicios, de tantas cosas por las que podamos andar en esta vida, y de repente llega un momento en que uno dice, ya basta, que fue cuando Jacob sale y le dice, pues, sé mi Dios, pero si eres mi Dios, demuéstrame que puedes ser mi Dios trayéndome aquí nuevamente. ¿A dónde? ¿Al vicio? No. ¿A dónde estaba? No. A la bendición que su padre le había prometido. Bendición que estaba solamente en ese, digamos, en esa área, en ese contexto, no lejos. Le dice, pues si se ha de cumplir esto, pues hazme volver y entonces serás mi Dios. Y pasa el tiempo y los años, ¿y qué hacen los años sobre uno? Lo amansan. Toda esa alevosía de Jacob, toda esa astucia, después de que la gente lo maltrata a uno, después de que la vida a uno lo coge y le da tres vueltas, llega a uno un momento de mansedumbre, de tranquilidad diferente. En otros casos lo vuelve a uno peor, más orgulloso, más detestable, ¿no? Lamentablemente sí pasa y mucho. Conozco personas, ayer me hablaban de una persona que conocí, que está en este momento, en el momento más oscuro, profundo y turbio de su vida, ya siendo un viejo, un señor, después de haber sido un pastor, un hombre lleno de mucha luz, de muchas virtudes, de una familia preciosa, ahorita está sumido en las drogas más horribles, es un loco literalmente, gritando por las calles, eh, gritándole cosas a la gente, totalmente sin dientes, desfigurado. Y uno dice, wow, o sea, ¿en qué momento alguien se extravía de esa manera? ¿En qué momento nos puede pasar algo así? ¿Qué nos hace llegar a ese punto? Quizás el peor de todos los males. ¿Cuál es el peor de todos los males? El orgullo,
el ser tan, no sé, no sé, pero ciertamente no es la humillación y la mansedumbre, que también las dificultades producen en una persona. Una persona tú puedes producir o que se aferre a su rabia, a su ira, a su rebeldía, o puedes hacer que sea humillada y sea tratada y cambie y reviva, ¿no? Es como revivir. Cuando tú revives cuando una persona le da un paro, ¿cómo lo reviven? ¿Con besitos? Se le monta encima y le empieza a empujar el pecho y le pone unas cosas ahí con electricidad, ¿cómo se llama eso? Bueno, eso. Así ahí, la escena, pum, la persona, una descarga eléctrica, quizás vive. Pero tiene que ser así, ¿no? A las malas. O cuando ves a un niño que está pasando el ferrocarril y viene un tren a toda, ¿tú qué haces? Vas y le dices, niño, quítate de ahí. Vas corriendo y le empujas si es necesario, no importa que se golpee, pero le salvas la vida a empujones, ¿no? Es decir, los cambios importantes de la vida se dan en momentos drásticos. Drásticos. Así que cuando la vida es drástica, no pensemos tanto en ¿por qué me pasa esto a mí? Más bien pensemos, ¿qué estás haciendo, Dios, conmigo? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Dímelo, hazme entender. ¿Para dónde voy? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué me humillas de esta manera? Y no como cuestionándola a cómo te atreves, sino más bien como diciéndole, déjame entender. Y entonces el Señor te va a decir, ¿quién eres? Y tenemos que ser honestos, porque a Él no le podemos engañar. ¿Quién eres tú? Oh, yo soy un hombre temeroso de Dios, ¿será? ¿Quién eres tú? No, yo soy un hombre que lo doy todo por Dios, ¿será? ¿Quién eres tú? No, yo soy un engañador. Uy. Cuando se da a uno la oportunidad de ser honesto realmente, es decir, yo he sido un hipócrita, un religioso, yo he sido, no quiero decir que todos pues seamos o anden así, sino digo que la honestidad y la sinceridad que nosotros logramos en una oración, pues es lo que nos va a dejar avanzar. Y entonces cuando le dijo, dime quién eres tú, ¿no? Cuando le dijo, bendíceme, y él le dice, pues ¿quién eres tú para que te bendiga? Dime quién eres. Y él le dice, soy un engañador, soy Jacob, soy un suplantador, el que agarra el talón. Te estoy agarrando a ti para que no me dejes. Él le dice, pues no serás más un engañador. No será más tu nombre Jacob, 28, ¿no? Será tu nombre Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, dime entonces cuál es tu nombre. Bueno, este es otro punto. Entonces, ahora, aquí viene una respuesta inesperada. Y es que él le cambia el nombre a Jacob. Le dice, pues ya no serás más un engañador. Has llegado al punto que yo necesitaba y es que tú dejes de luchar contra mí, porque ya venciste. Y este vencer no es que le ganó en un pulso a Dios. No, no es lo que significa. ¿Cómo termina Jacob con Labán? Sin robarle nada. Termina haciéndole aumentar, prosperar, y después de todas las trampas que le hace Labán, le dice, pues déjame ir, mira déjame llevarme algo que yo he cosechado, no te he quitado nada, ¿no? Venció. ¿Por qué venció? Porque salió con la frente en alto. Le tocó salir a escondidas, pero porque su suegro no lo dejaba ir, más no porque le estuviera robando algo, no porque le estuviera haciendo engaños y trampas, ¿verdad? En ese punto él venció, digamos un punto para Jacob. Y aquí agarra a Dios y le dice, yo no te voy a dejar hasta que no me bendigas, hasta que no se cumpla, hasta que no me confirmes lo que tú me dijiste. Y dice, en eso tú venciste también. Porque ¿cómo se llama a eso? Cuando uno insiste en algo que finalmente es la voluntad de Dios. ¿Cómo se le llama a eso? Pues eso es fe, eso es fidelidad, eso es, o sea, por la fe, podríamos decir, por fe, Jacob no dejó ir al ángel, sabiendo que sería bendecido. Y por eso el Señor le dijo, tú venciste, porque no desististe. Cuando nosotros desistimos de lo que es correcto, de lo que es bueno, pues seguimos siendo ese Jacob. Cuando nos preguntamos quién soy yo, solo soy un hombre, un torpe, un olvidado, un hijo de nadie,
Podemos pensar muchas cosas de nosotros. Entonces, ¿qué estamos haciendo para cambiar eso? ¿Qué tenía que hacer Jacob para cambiar eso? Agarrarse de Dios. Y entonces Dios le dice, pues ya no eres más ese. Ahora tú eres Israel, porque has vencido. ¿Qué significa por lo tanto Israel? Dime. Mira, aquí esta Biblia tiene un comentario, dice, esta parte de la narración está rodeada de misterio. No se explica por qué están luchando Jacob y el varón, a quien no se le identifica, aunque es evidente que se trata de un mensajero de Dios. Ambos resisten, mientras luchan toda la noche hasta el amanecer de un nuevo día. Jacob busca una bendición y que Jacob buscara una bendición implica que el varón tenía la autoridad para otorgarla. Además, si este varón pudo dislocar el encaje del muslo con un golpe o un toque, es evidente que había podido matado o derrotarlo en cualquier momento. Esta lucha sirve como una metáfora de la vida de Jacob, el cambio de su nombre a Israel. Hebreo, literalmente, el que lucha con Dios. Es adecuado, ya que Dios se gana su confianza. El luchador no solo tiene la autoridad de bendecir a Jacob, sino también de cambiarle el nombre. En el antiguo cercano oriente se creía que el nombre de una persona revelaba su carácter. Jacob es la tercera persona en Génesis a quien se le cambia el nombre en un momento crucial. Entonces, así como Abraham pasa de llamarse Abraham a Abraham, el Señor le cambia de Jacob a Jacob, no mentiras, a Israel. No fue tan sutil el cambio, ¿no? Le cambia el nombre por completo. Y esto sin duda es el cambio de una nueva naturaleza, ¿no? Una nueva naturaleza, un significado nuevo para una persona. El cambiar de nombre, más allá de esa... Hay gente que cree que por cambiar el nombre entonces ya cambió esa persona. No, esto es diferente. Aquí es más bien, por cuanto esa persona cambió, tiene sentido que su nombre fuera diferente. Ya no te pienses más de ti como un engañador, como un tonto, como un tramposo, como un... ¿qué fue lo que hizo? El usurpador. Sino que ahora tú has luchado y has vencido y es diferente. Porque esta lucha a la que se refiere ahora era una lucha justa, digamos. No de trampas, sino una lucha en la que él había resistido y por haber resistido venció. Y él le dice, cuando le dice esto, entonces Jacob le preguntó, dime ahora entonces cuál es tu nombre. Y él le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. ¿Por qué no le habrá respondido el ángel a Jacob sobre su nombre? ¿Por qué no le había preguntado, por qué no le respondió por su nombre? ¿Saben en qué momento este ángel da su nombre? ¿Hasta qué momento da su nombre? Con Moisés. El ángel que está detrás de la zarza. Moisés le pregunta nuevamente, tú eres el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Y cuando este pueblo me pregunte, y Faraón me pregunte, ¿quién te envía? ¿Yo qué les diré? Y él les dice, a Abraham, Isaac y Jacob no les di a conocer mi nombre, sino me di a conocer como el Todopoderoso el Shaddai. Mas mi nombre es este. Y le da a conocer su nombre. Ya ahorita lo leemos rápidamente para complementar ahí. En Éxodo, vamos allá a Éxodo, capítulo 3, creo que es. Sí. Sí, en el versículo 13, 3:13. Dijo Moisés a Dios, he aquí que vengo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les respondo? Y respondió, yo soy el que soy. Dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Yahweh, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. ¿No? Te quería buscar el verso donde dice que a Abraham no se le dio a conocer sino por el Todopoderoso. Por ahí lo dice en uno de esos versos. Entonces,
¿Por qué a Jacob no le dio a conocer su nombre? Interesante, ¿no? El caso es que después de eso, dice que lo bendijo allí. Entonces termina diciéndole las palabras que haya tenido que decirle y lo bendice. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Vamos hasta ahí. Entonces, él no le dice cuál es su nombre, sin embargo, Jacob sabía quién era. Es muy interesante porque significa que no necesitaba conocer un nombre particular para saber quién era Dios, pues como antes, no, ahora sí, sabía que Él era su Dios. Y esta es la gran conclusión de este pedazo, y es que Jacob conoció a Dios. ¿Por qué conoció a Dios? Porque supo que Dios había cumplido sus promesas, trayéndolo de regreso, y porque sabía que Dios había preservado su vida con una bendición. Y no lo había matado. Él dice, he visto cara a cara a Dios. ¿Cómo se llamaba entonces este que había peleado con él? Pues el único que tiene el rostro de Dios, ¿no? Peniel, Yeshua. Había luchado nada más ni menos, había resistido con el que tiene la bendición en su mano. Entonces, podemos decir entonces que la vida de Jacob cambió por completo a partir de ese momento. Pero no porque le hayan cambiado el nombre, ¿no? No necesariamente por eso, sino por lo que significaba lo que había acabado de pasar. Y es que el Señor le había dicho, tú has vencido. No huyas más, no corras más. Veamos este otro verso en el libro de Oseas. Espérame un segundito. Aquí se me perdió el verso. Un segundo. En el capítulo 12 de Oseas dice, Efraín se apacienta de viento y sigue el solano. Mentira y destrucción aumentan continuamente, porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Pleito tiene Yahweh con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano. Y con su poder venció al ángel. En el texto original, o del que se tiene estos textos, no dice venció al ángel, dice venció a Dios. En la traducción le ponen ángel seguramente por lo que eso aparenta decir. Venció a Dios, y luego dice venció al ángel, y prevaleció, lloró y le rogó. En Betel le halló, y allí habló con Dios. Mas Yahweh es Dios de los ejércitos, Yahweh es su nombre. Tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. En esta profecía, o sea, lo que le está es reclamando a Efraín y a Judá, ustedes que se han vuelto hacia atrás, o sea, volvieron al principio de Jacob, de trampas, de engaños. No saben que Dios paga conforme a las obras de cada uno. Pero no así Jacob, que desde el principio, quien había tomado el calcañar a su hermano, quien se había hecho de trampas, también él luego venció al ángel y prevaleció. Y lloró y le rogó por una bendición. Y Yahweh de los ejércitos le bendijo. Ahora tú, Jacob, ahora tú, hoy, Israel, vuélvete a tu Dios, quien guarda misericordia y juicio, confía en Él siempre. Esta es una reclamación de Oseas diciendo, ¿y tus caminos qué? ¿Volviste a ser el Jacob de antes? ¿No? ¿Volviste hacia atrás? Porque si Jacob nos enseñó, nos mostró este vencer, ¿no? Porque nosotros entonces hemos vuelto hacia atrás como digamos, engañadores como él lo fue en su momento. Y vamos a ver un último pasaje en el Nuevo Testamento, que es uno que ya habíamos revisado la semana pasada,
y que es finalmente el pasaje que encierra toda la enseñanza de estos versos con relación a Jacob, todas las enseñanzas que tienen que ver con, con este cambio que tiene Israel, ¿no? Vamos al versículo 43 perdónenme, Juan, libro de Juan, capítulo 1, versículo 43. El siguiente día quiso Yeshua ir a Galilea y le halló Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida. ¿Felipe Plazas? No, era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Yeshua, el hijo de José de Nazaret. Natanael dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Creo que era caleño, ¿no? Le dijo, oís, ven y ve. Le dijo, cuando Yeshua vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Yeshua y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres Yeshua, el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Yeshua y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto te digo, he aquí que de aquí en adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué pasa en esta última narrativa? Pues que se relacionan dos momentos que leímos hoy, uno en el capítulo 28 y otro en el capítulo 30. ¿Cuáles son estos dos momentos? Pues los momentos en que tiene Jacob estas apariciones de Dios, ¿no? La primera, cuando está con una piedra y sobre ella ve en una visión, en un sueño, que suben y bajan ángeles. Y la otra, cuando le cambia el nombre, ¿no? En el capítulo 30, y le dice, ya no serás más un engañador, sino ahora serás Israel. Un verdadero israelita ya no tiene engaño. Su vida ya no es más una farsa. Entonces, todo esto lo vemos en este capítulo. Entonces, ¿cómo pasa? Felipe dice, hemos encontrado al maestro. Y llama a Natanael. Natanael, mira que el rey de Israel está manifiesto. Y le dice, van a verlo, ¿cierto? Y cuando Yeshua ve a Natanael, ¿qué le dice? He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y la primera, digamos, conclusión es en relación al nombre. ¿Qué significa Israel entonces? Más allá de que luche y vence, ¿qué significa? Pues que ya no engaña más. O sea, ya no tiene una vida de solapadez, una vida de hipocresía, una vida de trampas. Ya no vive como un mercenario de la vida mirando a ver cómo sobrevive, sino es una persona que puede aferrarse por completo a Dios y vencer. Porque vence con Dios. Porque Jacob no venció porque Dios le haya concedido en un capricho una pataleta. No se trata de eso. Sino que Jacob entendió que él solamente vencía si estaba con Dios. Por lo tanto, él venció y su nombre cambió a Israel. En otras palabras, Israel llegó a ser lo que Dios esperó de él cuando él se humilló y confió en el Dios de sus padres. Solamente entonces cobró sentido lo que él mismo estaba buscando. Solamente quizás lo entendió. Y por eso Yeshua dice, pues no solamente verás esto, sino que verás ángeles de Dios subiendo y bajando, ¿no? Y esto nos recuerda aquel momento en que dijo, ahora sé que esta es casa de Dios y puerta del cielo. ¿Y quién era la casa de Dios y puerta del cielo? Yeshua. Es Yeshua finalmente entonces, en el primer sueño, aquella piedra sobre la cual Jacob puso su cabeza y descansó. La piedra de reposo desde la cual subían y bajaban ángeles. No era la tierra en sí, tampoco la piedra en sí, sino lo que representaba, y es depositar nuestra fe sobre las promesas de Dios, sobre su roca firme. Y en el otro, por supuesto que era Dios quien se le había manifestado
a, a Jacob y no muere Jacob, lo que nos hace saber que podemos luchar por las bendiciones de Dios y sobrevivir. Que no es una lucha, digamos, de la cual no hay victoria, porque Dios justamente espera que haya victoria en esa lucha. Así que mis hermanos, que el ángel que preservó a Jacob y a sus descendientes hasta este día y que ha preservado nuestras vidas, nos permita ver su rostro y vencer. Que tengamos la capacidad de reconocer nuestro nombre y decir, sí, yo he sido esto en esta vida, pero yo no quiero más esto, estoy cansado. Entonces que el Señor nos dé una nueva identidad, una nueva persona, un nuevo nacimiento. Finalmente, esas palabras del Maestro cuando dice, para entrar en el reino os es necesario nacer de nuevo. Cuando ponemos cuidado a lo que Él nos está diciendo cuando dice, es necesario nacer de nuevo, es necesario nacer de nuevo, es necesario nacer de espíritu y de agua, es necesario nacer de nuevo. Tenemos que entender que esta persona que somos hoy en día tiene que cambiar, que no podemos seguir como refugiando en una persona que tiene una imposibilidad, porque si no nos veremos más como Esaú que como Jacob. Reflejemos en un Jacob que tenía por cierto que solamente de Dios vencería, y por lo tanto al final entendemos que le dice de una u otra manera, entonces le dice, tú eres mi Dios, el Dios de mis padres es mi Dios. ¿Cuándo? Cuando yo le crea, cuando yo lo busque, cuando yo me ciña a Él, como lo hizo Jacob, esperando que éste volteara su rostro y con misericordia le preservara la vida, en una bendición que hasta el día de hoy nos alcanza a todos. Les agradezco mucho por habernos acompañado en la enseñanza de hoy, mis hermanos, que Yahweh los bendiga. Recordemos las palabras de nuestro Maestro Yeshua, quien dijo, si permanecen en mis palabras serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Shalom para todos. Bendiciones.